Empiezo a grabar. Hola amigas y amigos del Facebook que nos siguen a través de este proyecto de Hombres Corresponsables de MX. Seguimos dialogando, seguimos generando charla, discusión sobre estos temas de masculinidades. Y el día de hoy invité a una amiga, una compañera a quien tengo el gusto de conocer y ha trabajado el tema de corresponsabilidad, que nos platique un poco de cuál es el papel de los hombres en el tema del hogar. Ella ha trabajado, ha generado una tesis de maestría en torno a estas temáticas, viene reflexionando también sobre otros temas en el marco de las masculinidades, y ella nos compartirá sus reflexiones en torno a todo esto. Ella se llama Rosalinda Casañas Palacios, es pedagoga, feminista, maestra en políticas públicas y género en Flaxo, y actualmente es candidata a doctora en educación allá en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Rosalinda, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias, perdón. Hola a todas y todos que nos están viendo ahorita. Muchas gracias. Me acuerdo de aquella ocasión que estuvimos en la ENEP que hablabas de paternidades. Después tuve la oportunidad de invitarte al Poli a hablar de paternidades. Pero concretamente, ¿es paternidades o es corresponsabilidad el tema que tú has venido trabajando? Platícame. Sí, fíjate que es muy curioso porque empecé con corresponsabilidad, pero el tema de la corresponsabilidad lo inicié en mi tesis de licenciatura, porque ahí hablaba yo sobre la maternidad y la paternidad, sobre algunos madres y padres una población cautiva de la FES Acatlán, porque estudié pedagogía en la FES Acatlán. Entonces, en pláticas con mi tutora de ese entonces, que es la doctora Alma Rosa Sánchez, decíamos de cómo generar este vínculo con los hombres, ¿no? En la crianza de las hijas y de los hijos. O sea, desde dónde debería de surgir, ¿no? Porque como que de buenas a primeras llegues y lo pongas o lo ubiques o le pidas o le invites a que se involucre, como que es como un tanto abrupto, ¿no? Entonces, en ese entonces recuerdo que estaba muy influenciada yo por el psicoanálisis, y ahí en una lectura sobre paternidades que me encontré ahí, una lectura psicoanalítica, ponían un concepto que es el de corresponsabilidad, y lo veían desde el deseo, ¿no? O sea, desde el deseo de querer ser madre, de querer ser padre. O sea, desde ahí surge para el psicoanálisis la corresponsabilidad. En el sentido, entonces, lo entendí yo desde la planificación familiar un poco, ¿no? De decirle a tu compañero o a tu compañera, ¿qué te parece si tenemos un hijo, una hija, ¿no? O sea, como que fuera algo planeado, algo dialogado, algo consensuado. Quizás suena muy utópico, porque preguntaríamos cuántas veces sucede de esta manera, ¿no? Pero ese término en ese momento me resultó muy atractivo, ¿no? Porque dije, sí, o sea, si surge del deseo real de los hombres en este caso, pues sí puede haber como que estos momentos de vínculo. Yo lo relacionaba un poco en ese entonces del vínculo afectivo con los hijos y con las hijas, ¿no? Entonces es ahí en donde yo empiezo a hablar de la corresponsabilidad, surgida desde deseo tener un hijo. Ya después, con el paso del tiempo y con las lecturas, fui afinando un poco la mirada hacia los estudios de las masculinidades y particularmente de las paternidades, que es en la maestría. Y yo decía, pero el deseo no es suficiente, ¿no? Porque al final del día los hombres están insertos en una sociedad, en instituciones, hay que cubrir ciertos horarios, por ejemplo, laborales, hay que cubrir ciertas distancias del recorrido, ¿no? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y hay que ver en dónde están ubicados estos hombres, ¿no? En qué tipo de espacios laborales. Entonces es ahí en donde yo empiezo a hablar de las paternidades, pero como que esta idea de la corresponsabilidad sigue vigente. Entonces, para cuando yo desarrollé la tesis de maestría, estaba como que muy en boca, entre comillas, los documentos de cultura institucional. Entonces, como yo en ese entonces trabajaba en la SEP, la Secretaría de Educación Pública tenía su propio documento de cultura organizacional, cultura institucional, y uno de los resultados era que tanto mujeres como hombres
decían que hacía falta políticas de corresponsabilidad, entendidas como que las mujeres tuvieran más tiempo, más oportunidades de atender situaciones de crianza y cuidado de las hijas, de los hijos, cuidados, situaciones escolares, pero también ya se hablaba de involucrar a los hombres. Entonces dije, bueno, este documento me parece muy importante por este resultado que arroja, ¿no? Que también ya están diciendo, hay que involucrar a los hombres, no nada más a las mismas que somos las mujeres. Entonces podría decir que sí es paternidad, pero no suelto el concepto, la idea, el tema de la corresponsabilidad. Oye, pero yo me he encontrado con algo. La corresponsabilidad puede limitarse a una idea muy simple, el reparto compartido. ¿Tiene que ver con esto solamente o cómo podemos entender la corresponsabilidad? Porque también me he encontrado que es parte de un derecho que tienen hombres y mujeres, ¿no? También me he encontrado con que la corresponsabilidad es el 50-50, muy, muy en términos cuantitativos, pero ¿qué debemos entender por corresponsabilidad? Sí, bueno, ahí también en la tesis de maestría hago como que este diálogo, ¿no? De qué vamos a hablar si ya en torno a las políticas públicas, si vamos a hablar de la corresponsabilidad o de la conciliación. Entonces es ahí en donde hacemos la diferencia. Y bueno, la conciliación es como que tú, sujeto, hagas la conciliación con tu propio tiempo, o sea, pero tú te agendes, tú te organices. Ujú. Entonces es una cuestión a título personal y de manera individual, en donde solamente tú estás involucrada, pero bueno, esto en realidad es insuficiente porque entonces ya no hay redes de apoyo, ¿no? No hay redes de apoyo, sobre todo institucionales. Entonces, la corresponsabilidad se refiere a que haya corresponsabilidad entre los sujetos, entre el Estado y las instituciones. O sea, que el Estado aquí tendría un papel importante, ¿no? Por ejemplo, poniendo guarderías, como por ejemplo ahora ya la licencia de paternidad, que se le brinda a los hombres también este derecho de las guarderías. Eh, yo le agregaría hoy en día que haya también estos espacios lúdicos en donde puedan estar los hijos y las hijas de las mujeres y hombres trabajadoras, ¿no? Porque se supone que a nivel Secretaría de Educación Pública, las escuelas de jornada ampliada en la Ciudad de México, ahora escuelas de tiempo completo, como que querían abonarle a esta parte, ¿no? De que las mujeres, las hombres trabajadoras llevaran a sus hijos a estas escuelas, que la jornada es un poco más duradera en el sentido de que salen a las 4 o 5 de la tarde, para que las madres y hombres que trabajan tuvieran como que esta oportunidad en cuanto al tiempo, ¿no? De estar más tiempo en sus espacios laborales y ya después ir a recoger a los hijos, a las hijas a la escuela, porque hay escuelas, por ejemplo, en las que salen a la 1 de la tarde, pero si mi jornada laboral es a las 6, ¿qué va a pasar esas 5 horas, ¿no? Con mi hija, con mi hijo. O sea, porque hay espacios laborales en donde sí los puedes llevar, hay otros en que no, pero si no lo puedo llevar y yo vivo a 2 horas y no hay nadie en por el rumbo de mi trabajo, nadie que pueda eh, cuidar a mi hijo o a mi hija. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Como que son muchas circunstancias y puntos que reflexionar. Entonces, por eso sí se supone, bueno, no se supone, sino a lo que le apuesto es a la corresponsabilidad, pues donde el Estado y sus instituciones estén involucrados. Porque si lo dejamos solamente a las personas, a la ciudadanía, híjole, entonces tendríamos que hacer como que redes ciudadanas, ¿no? O sea, o como lo dice un poco los sistemas de cuidados, estos bancos del tiempo, ¿no? En donde en las comunidades se van haciendo bancos de tiempo de que yo tengo 2 horas libres, puedo cuidar no sé, al hijo de mi vecina, ya después, si yo requiero que 2 horas cuiden a mi hija, bueno, pues ya a ver quién tiene estas 2 horas de disponibilidad, ¿no? Entonces, sí, la apuesta es hacia la corresponsabilidad, insisto, en donde el Estado tiene un papel muy, muy importante. Y, por ejemplo, la pandemia, el tema de los horarios flexibles, ¿no? El tema de poder trabajar desde casa también son otras estrategias. El tema de
las videocharlas, las videoconferencias, también habría que revisar todo esto, ¿no? Para ir apuntando a una corresponsabilidad. Es cierto, a veces pasamos más tiempo fuera de casa y cómo concilias lo personal con lo familiar, en términos de beneficio incluso para uno mismo. Tendríamos que apostar sobre políticas muy concretas. ¿Son políticas de corresponsabilidad desde tu experiencia o son políticas de cuidado? Híjole, es que el cuidado está atravesado ahí, ¿no? Porque, como te decía, por ejemplo, en estos bancos de tiempo necesito 2 horas que alguien cuide a mi hijo. Estamos hablando de Ujú. cuidados, ¿no? Pero ¿quién va a ser, en este caso, la ciudadanía, ¿no? ¿Quién se hace responsable? Pero supongamos que no se puede llevar a cabo en eso en mi comunidad, ¿no? Porque nadie tiene tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Entonces, es ahí en donde tiene que entrar el Estado para hacer estas políticas de corresponsabilidad, pero en las que también se atiende el cuidado, ¿no? Porque es lo que ahorita la pandemia ha demostrado, ¿no? Que los cuidados están como que no sé, como que sobredimensionados en el sentido de que sí al teletrabajo, digo, también en la tesis menciono de que sí al teletrabajo, pero hoy también el teletrabajo ya está rebasado, ¿no? Porque la oficina o la universidad te la trajiste a la casa, tus hijas y tus hijos requieren cuidados. Ahorita en la situación de confinamiento no puedes hacer uso de tus redes de apoyo porque no puedes tampoco exponer Ponerte. a tus familiares, ni exponerte a ti, ni a tus hijas y a tus hijos. Entonces, como que ahorita sí es una situación muy, muy crítica. Y pues sí, o sea, ahorita el cuidado es el tema, entonces me parece que la corresponsabilidad sí tiene que estar enfocada en los cuidados también, ¿no? Porque, bueno, ahorita hablo de las hijas, de los hijos, pero también hay personas de cualquier edad que requieren cuidados, ¿no? Ya sea que porque me operaron, ya sea que porque requiero ya cuidados de por vida, entonces, ahí qué va a pasar, ¿no? Sí, y además nos dimos cuenta que también se cuidan a los adultos mayores, las embarazadas, nosotros inclusive como Así es. población requerimos cuidado ya sea física, mental, y el tema del cuidado se vuelve el eje transversal hacia donde tendríamos que reflexionar. Sí, porque considero que si omitimos los cuidados en el tema de la corresponsabilidad, como que estaríamos haciendo un sesgo o no estaríamos viendo muy bien a qué nos estamos refiriendo con la corresponsabilidad, ¿no? Porque la pregunta sería entonces como para qué corresponsabilidad, o sea, para qué llevar a cabo la corresponsabilidad, ¿no? O sea, o qué es lo que se pretende, ¿no? Digo, sí están atravesados los cuidados y aparte están otras como el autocuidado, como tú dices, ¿no? Cuando se dice, voy a corresponsabilizar mi vida personal con mi vida laboral, ¿no? Ya es como un tiempo propio, ¿no? Pero también es para cuidarme, o sea, también para cuidar mi salud mental, mi salud emocional, mi salud física, y también para eso se requiere tiempo, que es ahorita lo que Sí. considero que nos hace falta. Oye, y en todo esto, ¿qué papel juegan los hombres en la corresponsabilidad? Porque algo que existe muy en nuestro contexto, el lenguaje masculino, es que los hombres somos bien corresponsables, ¿no? Y ayudamos en casa. Entonces, ¿de qué estamos entendiendo por la corresponsabilidad? Sí, ese es como que también todo un tema, ¿no? ¿Qué se entiende? Porque, bueno, a mí, este, me llama la atención que, híjole, aquí sí quiero ser como que un poco meticuloso en decir de que si decimos, yo como proveedor ya cumplí, ¿no? Ya, ya traje el dinero, ya cumplí esa parte, esa es parte del cuidado hacia mi familia. Híjole, sí, pero yo como mujer, madre profesional, sí recibo la parte que te corresponde, ¿no? Bueno, también hay que ver aquí cómo se distribuye el gasto de la familia, pero también trabajé, aunque estuve en casa, trabajé en cuanto a lo profesional, trabajé en cuanto a los cuidados, trabajé en cuanto a lo doméstico, entonces no puede ser que yo esté reproduciendo 2, 3, 4 jornadas laborales y tú nada más me digas que con solo traer el sustento del hogar ya estás siendo corresponsable, ¿no? O sea, creo que para hablar de la corresponsabilidad de los hombres se tienen que visibilizar todas estas
jornadas que se hacen al interior del hogar, ¿no? Que particularmente son hechas por las mujeres, ya sea por la mamá, por la tía, por la prima, como dice Celia Morós, por las idénticas, ¿no? Entonces los hombres como que sí tendrían como que reflexionar sobre qué es lo que se hace y visibilizar todos estos trabajos, ¿no? Porque por eso lo digo como con mucho cuidado, no es nada más de ser el proveedor, ¿no? Hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo sé que quizá algunos hombres llegan por la noche y ya no pueden ver a los hijos y a las hijas, pues entonces buscar los espacios, ya sea fines de semana o situaciones así, ¿no? En donde también se vean presentes en la crianza y cuidado de los hijos, porque en la tesis de maestría que realicé entrevistas a 6 trabajadores, 3 de confianza y 3 sindicalizados, Ujú. lo que ellos hacían referencia es que siempre como que nombraban o evocaban a los momentos de triunfo de los hijos, ¿no? Por ejemplo, mi hijo va en la escolta o mi hija obtuvo un premio en la escuela. Ok, sí está bien, pero cuando ya les preguntas, ¿y quién contribuyó a que el hijo o la hija lograra eso? Digo, si es autodidacta, qué bueno, ¿no? Pero ¿cuántos niños y niñas son autodidactas, no? Entonces, o sea, no, me parece que no nada más es decir, ay, mi hijo tiene estas credenciales o logró esto, sino reconocer quién estuvo ahí, qué se hizo, ¿no? Cuánto tiempo, cuántos días. Entonces, me parece que los hombres sí tendrían como que entrarle a todos estos procesos Ujú. para poder hablar de una corresponsabilidad entre las parejas, ¿no? Porque de otra manera no creo y no me convence, y no es de que me convenza, ¿no? Sino que me parece que no es del todo que se diga que los varones le entran a la corresponsabilidad solamente con la proveeduría, porque entonces estaríamos repitiendo como que estos discursos de la división sexual del trabajo y entonces podríamos decir que siempre fueron corresponsables porque siempre brindaron el sustento de la familia, ¿no? No sé, por eso digo que sí hay como que pensarle por ahí. Y sobre todo entender que resultado de esta división sexual del trabajo se han construido muchas desigualdades que a las mujeres les ha limitado desarrollarse de manera plena. Y otra cosa que tú mencionas que me parece muy importante es no solamente el que manda paga, vulgarmente lo podemos decir, con eso somos corresponsables. Yo más bien creo que el tema, y ahora que salieron los resultados de la encuesta nacional sobre uso de tiempo, me parece que hay tres cosas que tenemos que observar los varones. Número uno, los tiempos no son iguales para hombres y mujeres en casa. Número dos, las mujeres, aunque cada vez más empiezan como a desentenderse también de las actividades domésticas, pues no se desentienden todavía del todo, es decir, siguen atendiendo lo de casa, pero además si el niño hizo la tarea y si está la lista de mandados totalmente resuelta, ¿no? Los hombres no tenemos esa noción todavía de cómo funciona el hogar. La pandemia, pues por lo menos nos vino a decir dónde estaba la sal y el azúcar, ¿no? Es grave, pero en términos de corresponsabilidad, me parece que todavía nos falta como entender cómo está organizado esto. Sí, sí, justo eso, ¿no? Porque eh, lo que decía un poco esto de que ser proveedor y ya, o sea, no, porque después, para que ese dinero se convierta en los insumos por ejemplo, en los alimentos, hay también todo un proceso, ¿no? Entonces es como que visibilizarlo, verbalizarlo y de alguna manera como que ellos mismos también vayan adaptando ciertos roles y ciertos compromisos, ¿no? Y también como que repensar el término o el concepto más bien de familia, ¿no? O sea, ¿qué es una familia? ¿Cómo nos estamos organizando? O sea, estamos cohabitando aquí cuántas personas, ¿no? O sea, entonces cada quien va a tener de acuerdo a sus edades, hablando de que haya hijos e hijas, sus actividades destinadas, ¿no? Entonces, y hacerlas, o sea, realmente hacerlas, cumplirlas
y decir que, bueno, entre todas y todos vamos a construir un hogar como quieras, o sea, ordenado, limpio, corresponsable, ¿no? Pero no es de que yo te estoy ayudando a ti, mamá, ¿no? Porque entonces estoy diciendo que pues tú eres la responsable y pues yo nada más aquí de buena onda te vengo y te ayudo, porque entonces ahí como que no estaríamos rompiendo como que con este estereotipo, ¿no? Sino más bien lo estamos legitimando, pero pues yo te digo que te ayudo porque soy bien buena onda. Pero además Entonces, ¿no? tú lo dices bien, ¿no? El te ayudo. O sea, de entrada seguimos posicionando que nuestro papel como hombres es ayudarle a alguien más, no es asumirlo como una actividad propia de mi género o de mi construcción sexogenérica. Es todavía con esta inercia de decir ayudarle a alguien más, ayudarle a las mujeres principalmente, pero hasta el propio lenguaje es medio tramposo, ¿no? Porque solemos decir ayudar y cuando nos conviene somos corresponsables. Sí, así es, porque sí me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, con mi pareja dice, te ayudo, le digo, no, a ver, no, no es de que me estés ayudando, o sea, tú también formas parte de esto, entonces hay que involucrarse, pero, ¿sabes? Hay que apropiárselo, como que hay que, ¿cómo decirlo? Como que lo sientan suyo, como que lo sientan propio, como que digan, sí, no es ponerse la camiseta porque no, pero sí es como que asirlo, como que realmente lo incorporen, ¿no? Pero en este sentido, como te decía, de qué estamos entendiendo por familia, ¿no? Porque si lo que estamos entendiendo es de que yo proveo y la mujer va a ser la responsable de todo lo demás, pues híjole, difícilmente vamos a llegar a una corresponsabilidad, ¿no? Vamos a reproducir, vamos a seguir reproduciendo más bien este término de ayuda, pero no va a haber una corresponsabilidad. Sé que para que se logre la corresponsabilidad debe haber muchísimos cambios culturales, ¿no? Porque también está de que, ay, la ayudas, pues que ella no puede o que te falta, ¿no? O sea, ¿Qué no esta puede? vigilancia, que la vigilancia de los otros hombres, ¿no? Hacia los varones que se involucran. Ay, ¿a poco sí? Te pegan, no, mandilón. Entonces, como que también para que se llegue a cabo esta corresponsabilidad debe haber como que muchos cambios a nivel interior de la familia, pero también exterior, estructurales y también de las propias políticas públicas. Oye, y en ese sentido, ¿cómo poder repensar otras masculinidades? Porque algo que se ha dicho es que hay que hacer una revisión de las masculinidades. ¿Cómo poder pensar estas otras masculinidades más orientadas al tema del cuidado, el involucramiento a la parte doméstica, y el tener que asumir el espacio también privado? ¿Cómo poderle entrar a esto? Híjole, ese tema me parece como que todavía muy para repensarse. Yo le estoy apostando ahorita, por ejemplo, al trabajo con los niños, con las niñas, ¿no? Como que ir desde ahí sembrando como que estos cuestionamientos, más que estos cambios de roles, estos cuestionamientos, ¿no? O sea, ¿por qué yo niño varón, por qué no tendría que barrer? ¿O por qué no tendría que colaborar en mi casa? ¿O por qué no tendría que saber guisar, ¿no? O prepararme algo. O sea, como que irlos cuestionando, como que enseñarles a ser críticos, ¿no? Porque ya en la adultez como que sí me parece que hay que romper como que más con estos estereotipos, pero me parece que, no imposible, pero me parece que es un poco más difícil, entre comillas, por todo este bagaje cultural que ya se tiene, ¿no? Y por estos posicionamientos y, para no decir privilegios, que ya se tienen, ¿no? Entonces, me parece que una vía, o por donde yo le estoy entrando ahorita, es en la infancia, pero también para que esto cambie muchas estructuras, que en esto está incluido el sistema educativo, también tendrían que cambiar, ¿no? Porque si revisamos los libros de texto, los contenidos curriculares, las prácticas docentes, es también Ujú. en la escuela un nicho en donde se reproduce el orden de género. Entonces, suspiro, para que se hagan estos cambios también tendría como que revisar estos espacios escolares en donde se reproducen también estos roles de género, cuando podrían ser estos espacios en donde se cuestionen estos roles de género. Bien, efectivamente. Oye, me quedan 3 minutitos, pero me gustaría saber,
estás ya tocando el tema de las infancias, que es como prácticamente un tema que también llevaste a tu doctorado. Si Ah, no malentiendo lo último que comentamos, ¿cómo va esto? ¿Qué estás trabajando concretamente en tu doctorado con el tema de incluso de violencia en niños, ¿no? Más o menos iba por ahí. ¿Cómo sí, va? bueno, ¿Cómo estás trabajando esto? sí, bueno, lo que hice fue de alguna manera conocer los significados de la violencia escolar entre varones, porque me parece importante, si queremos también trabajar el tema de la violencia, qué le significa, pero a los niños, ¿no? Porque me parece que por ahí podemos ir cuestionando esto. ¿Qué les significa a ellos ejercer violencia contra sus compañeros hombres y recibir la violencia, porque también la reciben? Entonces me resultaron, me arrojaron, perdón, resultados muy interesantes en donde el tema de la familia está atravesado, porque aunque en la escuela hay una asignatura que se llama Formación Cívica y Ética y habla del tema de la cultura de paz, no violencia, resolución de conflictos, aparece la familia diciéndole al hijo, si te pegan, pega. Entonces el chico entra en tensión porque dice, bueno, por aquí me están diciendo cultura de paz, concilie, que le diga a mi compañero no me pegues, que le diga a la profesora me están pegando, pero mi mamá, mi papá me está diciendo si te pega, pega. Entonces como que hay un doble discurso. Me parece que también hay que trabajarle por ahí, pero también es importante escuchar la voz de las niñas, de los niños, sobre todo en este caso, porque la mayoría de las investigaciones que se han hecho sobre violencia escolar, particularmente, es la voz del magisterio quien hace eco a qué es la violencia escolar. Pero pocas veces se le pregunta al alumnado, ¿qué es para ti la violencia escolar? Sí hay investigaciones, pero ya es en secundaria, preparatoria, ¿no? Ya con población un poco más grande, entre comillas. Yo me enfoqué en población de primaria, porque no, si se les pregunta es a través de cuestionarios cerrados, pero eso, ¿qué les significa a ellos, no? Entonces, estoy trabajando ahorita el análisis de los datos, ya cuando los tenga, pues ya se los compartiré. Digo que ya tengo una parte, pero sigo trabajando en ello. Perfecto. Pues yo te agradezco, Rosalinda. Como te decía, son charlas muy cortas. Al final de cuentas es generar el diálogo, la reflexión, inclusive con otros hombres que se sientan interpelados sobre este tema y ojalá la charla que tuvimos el día de hoy tú y yo pueda generarles algo, por lo menos para reflexionar. Yo nada más me quedo con un punto que dijiste ahorita. También el si te pega o te pego, ¿no? También Ah, desde el ejercicio paterno, también hay mucha violencia en reproducir estos modelos. Y esto es, cuando decimos los hombres igualitarios, y todavía sigue existiendo el ejercicio de la violencia en la paternidad, es alarmante, ¿no? sí, así es. Entonces, o sea, efectivamente, en estas manifestaciones de los niños que dicen si te pega, pega, está detrás los procesos de crianza, ¿no? El ejercicio de la maternidad, el ejercicio de la paternidad y el ejercicio de la violencia, ¿no? Como en la parte de la educación, ¿no? Si te pegan, pega y si no pego, también lo dijeron. Entonces es como para repensar, ¿no? Y sí está atravesado también por el tema, pues, de la paternidad principalmente. Es un tema a seguir reflexionando. Claro que sí. Pues muchas gracias, Rosalinda. Yo te agradezco, te mando un fuerte abrazo, deseando que Yo estén también. todos bien en tu casa y seguramente luego te invito para seguir hablando de este otro tema de lo que encontraste en tu tesis de doctorado. Claro que sí, muchas gracias. Que estés bien. Hasta luego. Hasta luego.